Sí. ¿Cuál se ha activado? ¿No? El sistema nervioso Simpático. parasimpático o simpático. Simpático, ¿por qué hubo reacciones? ¿Por qué se activó el sistema simpático? ¿Por qué simpático? Lucha y huida. Por el peligro. Ajá, por el peligro. Detección de peligro. Por el peligro, por el peligro. De peligro, ¿no? Exacto. Como dice, en este caso no iban a luchar, ¿no? Sino huir, ¿no? Buscar huir. Así está bien. De entradita, así es. Entonces, bueno, con esto iniciamos lo que es el sistema nervioso autónomo, la última parte de neurofisiología para pasar a algunas revisiones de fisiopatología. ¿Listo? Y entonces vemos lo que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Nosotros, esta característica importante, ¿no? Que no somos conscientes de las funciones de este sistema nervioso, es involuntario, ¿no? Por más que, digamos, algunos ¿no? han visto el video, lo miran una vez, ya lo conocen, están concentrados, ya saben qué es lo que viene, y a pesar de eso saltan, no pueden evitar saltar, o por lo menos pestañear, ¿no? Porque hay una reacción, un reflejo, ¿no? Pero en este caso. Pero luego, más allá del reflejo del sobresalto está, ¿no? De activar exactamente el sistema nervioso simpático, que es una respuesta rápida frente al peligro, ¿no? Frente al peligro, como dicen ustedes, la respuesta de lucha o huida, ¿no? Entonces, ¿qué determinación tomar? Y justamente este sistema nervioso autónomo en general, pues la evolución es bastante anterior, ¿no? Ya que nuestros antepasados justamente enfrentaban esas situaciones a cada momento, y es por eso que el sistema nervioso autónomo desarrolló también para hacer frente, ¿no? Al peligro y tomar una decisión, ¿no? Entonces, cuando en la época que nosotros, como la época de cazadores, ¿no? La época de cazadores, pues se presentaba, ¿no es cierto? Obviamente un animal salvaje, de hecho todo salvaje en esos tiempos, y entonces nosotros teníamos que tomar una decisión, ¿no? Nos encontramos, ¿no? Como dicen nuestros antepasados, entonces se encontraban con el animal, y entonces tenían que tomar una decisión, si lo van a luchar para capturarlo o van a huir, ¿no? Dependiendo del tamaño de cuán fiero se vea ¿no? La bestia, decimos. Y entonces se toma desde entonces una decisión, ¿no? Por eso es lucha o huida. Luchar para sobrevivir y luego ya tener la presa para alimentarse, o huir porque pues es una presa muy difícil o estábamos solos, y entonces habría que fugar, ¿no? Para preservar la vida. Entonces, muchas de estas funciones del simpático son así, temporales, de corta duración, rápidas para justamente buscar toda la energía, activar nuestro sistema cardiovascular, respiratorio, etcétera, para buscar, como dicen así, huir o luchar para preservar nuestra integridad, preservar la vida. En cambio, normalmente, pues, el estado parasimpático es más constante. Por ejemplo, ahora están ustedes en modo parasimpático, ¿no? Están en modo parasimpático, tranquilos, relajados. Su frecuencia respiratoria será pues hasta 20 máximo, ¿no? Quizás 18, ¿no? Sus latidos cardíacos estarán para lo mucho, ¿no? En 70, 80, quizás empieza a subir, si les hacen preguntas ya empieza a subir, ¿no? La actividad, ¿no? Sí, lección oral, ¿no? Y de repente, ¿no? Examen, pasito, entonces ya tiene que un ratito activar su sistema simpático para estar alertas, ¿no? Porque es en 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ya se va, se cierra el pasito, la internet que se demora. Y entonces se empiezan otra vez a cambiar. Pasado el pasito, luego nuevamente se van relajando, aprovecha, cómo fue, qué puntaje saqué, y de ahí regresamos a las clases y nuevamente tranquilos en modo parasimpático, ¿no? Entonces, mayormente nosotros estamos en modo parasimpático, ¿sí? Modo parasimpático, donde si bien es cierto está relajado, la función cardiovascular, respiratoria, basal, ¿no? Reposo,
Probablemente ustedes ya han desayunado, no sé, hace una hora, hace un par de horas quizás, y entonces también la función digestiva está en plena actividad. Cuando nosotros estamos descansando, pues estamos pensando en comer, si tengo hambre, o está en plena digestión, ¿no? En este momento, por ejemplo, en digestión. Como está en modo parasimpático, pues también se les ocurre, ya listo el mensaje, el nivel renal, ya sí tengo ganas de miccionar, por ejemplo. Entonces salen a miccionar inmediatamente, ¿no? O pensar en defecar también, porque están en ese modo relajado, ¿no? ¿Listo? Está la salivación para la digestión también, perfecto. Entonces, todas estas actividades están pendientes, están pensando en estas actividades. En cambio, cuando está en modo simpático, pues no, sube la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, ¿no? La actividad metabólica, pero en ese rato pues no están pensando en comer, no están pensando en morir, se olvidaron de las ganas que tenían de miccionar, por ejemplo, ¿no? Si es que pueden en ese momento, y ya después lo demás regresarán, ¿no? Pero están en esos momentos y se olvidan de las funciones que están activas en el parasimpático, ¿no? Que es relajados, todo, entonces están pensando en dormir, comer, etcétera, ¿no? ¿Sí? En cambio el simpático, como les decía, es momentáneo. Pero finalmente, todas estas funciones son finalmente involuntarias y permiten pues la función de nuestros órganos viscerales. Regulan nuestras funciones, ¿para qué? Para buscar mantener la homeostasis, para mantener nuestras actividades normales, buscar energía, renovar nuestros materiales, etc. ¿Sí? Y entonces, los órganos efectores para este sistema serán por el músculo liso, cardíaco, glándulas, ¿no? Y básicamente está constituido por neuronas motoras. Entonces, la vía que tenemos para este sistema es la vía eferente. De frente, vías eferentes, así de simple. Neuronas motoras que van a entonces inervar al músculo liso cardíaco, glándulas, sí es cierto, ahí está, pero todo es vías eferentes, ¿de acuerdo? Y aquí tengo una comparación ligera, rapidita, vamos sobre el sistema nervioso somático y autónomo, ¿no? Por ejemplo, les decía aquí, en el sistema nervioso somático hay pues sentidos, ¿no? Los receptores somáticos y de los sentidos especiales, ¿no? Vista, gusto, olfato, audición, ¿sí? En cambio, en el sistema nervioso autónomo son interoreceptores, ¿no? Interoceptores, o sea, receptores internos, receptores viscerales, ¿sí? Básicamente. Pueden responder algunos sentidos somáticos, sentidos especiales, sí, para lo que es captar, pues, temperatura, por ejemplo, sentidos espaciales para regular el ingreso de luz a nuestra vista, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí hay funciones obviamente autónomas, porque nosotros solitos no regulamos la luz abriendo, cerrando más los ojos en general, ¿no? Básicamente que regula es el diámetro de la pupila, ¿no? Para regular, por ejemplo, el ingreso de luz. Entonces sí, también tiene una actividad autónoma, por ejemplo. Después, el control, pues el sistema nervioso somático es básicamente voluntario, ¿sí? Voluntario es, ¿sí? Solo la salvedad que cuando usted ya hemos tenido la experiencia de los reflejos, ¿no es cierto? Tanto en teoría como en práctica, los reflejos puede ser una situación subconsciente, ¿no? Entonces todo voluntario, les decía, ¿no? Uno no puede evitar pestañear, no puede evitar responder frente a algunos estímulos inmediatos, prácticamente sin pensarlo, porque la vía va hasta la neurona, hasta la médula espinal, y de allí sale una neurona sensitiva, llega a la médula espinal, sale la neurona motora, por ejemplo, para un reflejo osteotendinoso, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesita que suba hasta el encéfalo. Entonces no es del todo, no es voluntario los reflejos, pero todos los demás movimientos sí, ¿no? Todos los demás movimientos sí. También el autónomo absolutamente involuntario, ¿no? Donde participan, son protagonistas el hipotálamo, el sistema límbico, muy conectado con el hipotálamo, y el hipotálamo también muy relacionado con el tronco encefálico, médula espinal también. La corteza cerebral puede participar, pero de forma muy limitada porque son funciones involuntarias, ¿ok? ¿Listo? En cuanto a la vía de las neuronas motoras, las somáticas sí van hacia el sistema nervioso central, ¿no? Y de allí bajan, de las somáticas, las neuronas motoras,
bajan del sistema nervioso central y hacen sinapsis, obviamente neurona motora primaria, secundaria, terciaria, y van hacia el órgano efector, ¿no? En cambio, en el nervioso autónomo prácticamente son dos neuronas motoras en general. Las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. ¿Sí? Las neuronas preganglionares se proyectan, salen desde el sistema nervioso central y harán sinapsis con las neuronas postganglionares. Y el neurotransmisor mediador de la neurona preganglionar con la neurona postganglionar, siempre la acetilcolina. ¿Listo? Siempre la acetilcolina. Vamos a ver luego una excepción, vamos a ver una, pero todo lo demás, como les digo, ese es el mediador. ¿Listo? Y las neuronas pues se proyectan, ¿no? Desde su ganglio autónomo. Entonces hay ganglios autónomos. Nosotros mencionamos en clase anterior a los ganglios en el sistema nervioso somático, están los ganglios dorsales que van de los nervios, ¿no? Las neuronas sensitivas, ¿no? Y ingresan por la raíz dorsal hacia la médula espinal, ¿no? Esos son los ganglios dorsales. Pero aquí estamos mencionando los ganglios autónomos. Vamos a ver también la ubicación de estos ganglios autónomos. Neurotransmisores, les decía, hace un momento mencioné la acetilcolina. En el caso de los neurotransmisores, mediador está la acetilcolina básicamente. ¿Listo? Las neuronas somáticas liberan acetilcolina, todas las neuronas somáticas. En el sistema nervioso autónomo participan dos neurotransmisores, tenemos la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina va a participar en la división parasimpática, siempre, ¿no? La acetilcolina, toda la división parasimpática, acetilcolina. Les hablaba que la unión de la neurona preganglionar para hacer sinapsis, ¿no? La señalizar con la neurona postganglionar, el mediador es acetilcolina. Pero en el simpático, la postganglionar va a llegar al órgano efector y va a liberar un mediador. En el sistema nervioso simpático, el mediador es la noradrenalina. ¿Ok? En cambio, el parasimpático, el mediador sigue siendo la acetilcolina. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Noradrenalina parasimpático, acetilcolina para parasimpático. ¿Pero en qué momento? Desde que la postganglionar llega, ¿no? Y da el mensaje al órgano efector. ¿Ya? Muy bien. Acá vamos a ver la excepción de las células cromafines de la médula suprarrenal, ¿no? Que liberan adrenalina y noradrenalina y punto. Ahí sí, es la única señal. Bueno, los efectores ya les acabo de mencionar, músculo liso, cardíaco y glándulas para el sistema nervioso autónomo, esquelético obviamente para el somático. Muy bien. La contracción del músculo esquelético suele ser por la respuesta del sistema nervioso somático, ¿no? La respuesta en el autónomo va a ser, puede ser contracción o relajación del músculo liso, contracción o relajación del músculo cardíaco, ¿no? Para aumentar o disminuir frecuencia cardíaca, ¿no? Fuerza de contracción del músculo cardíaco, esa es la respuesta, puede ser. Y en cuanto a glándulas, ¿no? Aumento o disminución de la secreción glandular. Y ahí tenemos la comparación, ¿no? De los órganos efectores en este lado y algunas respuestas que polarizan, ¿no? O pueden antagonizar al sistema nervioso simpático comparado con el parasimpático. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Sistema nervioso simpático, dilatación de la pupila, ¿no? Vía simpática. Parasimpático, contracción de la pupila, ¿no? Para disminuir lo que se conoce como miosis, ¿no? Y este será midriasis, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está muy nerviosa o está mintiendo, la pupila se suele dilatar, por ejemplo. Es una respuesta simpática, ¿sí? Es un poquito difícil de darse cuenta, pero fíjense, así suele pasar, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, se dilata la pupila cuando hay mucha luz, poca luz. Poca luz, por ejemplo, ¿no? Cuando hay mucha luz para regular y que no entre no muere tanta luz, se da la contracción de la pupila por vía parasimpática. Doctora, ¿sí? ¿Cómo funciona la prueba del polígrafo? Ah, cierto, la prueba del polígrafo. ¿Cómo es? Bueno, según tengo entendido, no va a registrar lo que es la dilatación de la pupila, ¿no? No, pero es el ritmo cardíaco, es el ritmo Pero tiene algo que cardíaco. ver con el sistema simpático. El ritmo cardíaco. Sí. Entonces, a veces no es tan eficiente en el sentido que hay personas que tranquilamente pueden Mentira.
mentir porque no aumenta su actividad cardíaca. Donde el polígrafo, cuando uno miente, va a aumentar la actividad cardíaca. Es sensible, obviamente. Es bastante sensible a la actividad cardíaca, es cierto, al ritmo cardíaco, sí. Entonces, si hay una alteración del ritmo cardíaco, el polígrafo va a registrar como una mentira, ¿no? Pero no es tan fiable en el sentido de que hay personas que tranquilamente pueden mentir y no alterar, ¿no? Pero tiene que hacerlo bien, ¿no? Porque es sensible el polígrafo también. Así es. Bueno, la salivación, ¿no? Cuando están ustedes tranquilos, relajados, salivan, ¿no? Hay una buena salivación, preparados para, por ejemplo, el ingreso, ¿no? De alimentos y para formar su bolo alimenticio, necesitan mezclar, entonces buena salivación, ¿no? En cambio, cuando estamos en alerta, en situación de huida, ¿no? Una situación de riesgo, emociones que, bueno, activan el simpático, la salivación va a disminuir, ¿ok? Entonces hablamos de esto, ¿no? Después los bronquios, ¿no? Constricción de los bronquios, parasimpático, dilatación de bronquios, simpático. Lógicamente, cuando nosotros en actividades simpáticas necesitamos una mayor actividad, como por ejemplo correr, como comer iba a decir, correr. Entonces, pues necesitamos un mayor ingreso de aire, ¿no? Por eso, lógicamente, hay una dilatación de bronquios, ¿no? Entonces, por lógica, si yo voy a realizar una actividad física fuerte, necesito aumentar el riego sanguíneo, necesito aumentar mi frecuencia respiratoria, mi ventilación va a aumentar, por lo tanto, los bronquios se van a dilatar, la frecuencia cardíaca va a aumentar, la fuerza de contracción del músculo cardíaco también va a aumentar. En cambio, si estoy relajada, hay constricción de bronquios, disminuye frecuencia cardíaca, ¿sí? Muy bien, y lo que les decía, cuando estamos en una situación parasimpática, ahí sí estamos más pensando en comer. Ustedes cuando están en pleno examen se olvidan, ¿no? De comer. Antes, estudiando sí puede ser, ¿no? Estudiando les da hambre, pero no. En pleno examen se olvidan de comer a veces, ¿no? O, ¿no? Entonces, también el sistema nervioso parasimpático se estimula pues toda la actividad digestiva, ¿no? La salivación, les decía, se estimula la motilidad, la secreción glandular, entonces estimula la digestión, se estimula la secreción del páncreas justamente, ¿no? Ya que nos vamos a alimentar y entonces el páncreas va a secretar su jugo pancreático hacia el duodeno, ¿no? Entonces está allí. ¿Qué más? Sigue la actividad digestiva, ¿no? Todo lo que es a nivel de intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Va a estar aquí. ¿Listo? También les dije, andan pensando, si estamos relajados, tranquilos, se contrae la vesícula justo para preparar ¿para qué sería contraer la vesícula? Para expulsar, ¿no? La orina, ¿no? Justamente se prepara para expulsar la orina, ¿sí? Entonces también preparado para miccionar. ¿Se estimula la actividad sexual? Sí, pues si están relajados, tranquilos, están pensando a hacer de todo, en comer, en miccionar, en defecar, en tener actividad sexual también puede ser, ¿no? Se estimula la actividad sexual. ¿Listo? Ahora, el otro lado, ¿no? Aquí, cuando nosotros estamos en una situación de alerta, necesitamos también glucólisis, exacto, ¿no? Necesitamos bastante ATP, necesitamos consumir energía. Y es por eso que el hígado aquí está activo para que aumentar la producción de glucosa, sacar glucosa de los depósitos, sino también gluconeogénesis. El punto es que tenemos que tener niveles altos de glucosa suficiente para dotar de energía a nuestras células, ¿sí? Ahí está. Les hablaba de las glándulas suprarrenales, la médula suprarrenal encargada de secretar, ¿no? Adrenalina, noradrenalina. Esta es una de las respuestas más rápidas, en cuestión de muy pocos segundos, porque estamos hablando de décimas de segundos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situación de alerta, inmediatamente tenemos que activar a nuestro organismo para las otras funciones. ¿Y quién es el mediador? Pues la noradrenalina. Entonces, este mensaje que va hacia la médula suprarrenal para producir y liberar noradrenalina, adrenalina, tiene que ser rápido, inmediato. Entonces, esta es la respuesta más inmediata. ¿Ok? Y por lo tanto, se inhibe la digestión,
¿sí? Se inhibe la eliminación a través de la orina, eliminación a través de heces, inhibimos. Se relaja la vesícula, que se siga llenando, no hay problema la vesícula, porque en ese momento, en esa situación de estrés, no se va a pensar en miccionar, por ejemplo, ¿no? Pero aquí se inhibe, pero aquí se estimula el orgasmo, ¿no? La actividad sexual que incluye lo que es el orgasmo sí se va a estimular. Entonces la actividad sexual, ojo ahí, si no hay antagonismo. Cuidado con eso, ahí no hay antagonismo. Y yo les contaba que las vías, ¿no? Son motores, netamente motores, para la actividad autónoma, una preganglionar, y les decía que el cuerpo, el soma, está en el sistema nervioso central, estará en el cerebro o en la médula espinal, ¿no? Si está en la médula espinal, se va a extender el axón, se extiende hasta el ganglio autónomo. La neurona postganglionar, el cuerpo celular, las dendritas, en el ganglio autónomo están, ¿sí? Entonces, la neurona preganglionar, ¿a dónde dirige su axón? Hacia el ganglio autónomo. ¿Por qué? Porque allí está el cuerpo, el soma de la neurona postganglionar. Y es allí donde van a hacer sinapsis. Con su mediador, ¿cuál les dije su mediador? Acetilcolina. ¿Listo? Y miren acá, ¿no? Entonces son producidas las sinapsis. Y los axones preganglionares son axones desmielinizados. ¿Listo? Postganglionares, perdón, aquí hay error de tipeo. Postganglionares, los postganglionares son desmielinizados. ¿Ok? Desmielinizados. Bueno, entonces hablemos del simpático. ¿Listo? Las preganglionares, ¿dónde se localiza? A lo largo de la sustancia gris lateral. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuándo ha sido? ¿Esta semana o la pasada? No me acuerdo. Estábamos hablando de la ubicación de los somas en la sustancia gris de la médula, y entonces el asta lateral de la médula es allí donde estarán entonces los somas de las preganglionares, neuronas preganglionares, ¿sí? ¿Ok? Allí, aquí en el asta lateral y salen, ¿no? Salen aquí, miren la salida salen las preganglionares. Las neuronas preganglionares llamadas así salen de la médula, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, salen de la médula, ¿sí? De las preganglionares, su nombre es preganglionares porque van a ir ¿a dónde? Al ganglio. Y ahí están las cadenas de ganglios autónomos, ¿no? Ahí están los ganglios autónomos. 23 pares de ganglios situados a los costados, decimos a ambos lados de la médula torácica. En general, o sea, todos los segmentos del tórax, la salida y lumbar, L1 y L2. L1 y L2. ¿Listo? ¿Qué más? Si nos fijamos acá, la longitud de las fibras preganglionares es corta. Es corta porque está, pues, los ganglios autónomos están a los costados.